Muy buenas noches. Estamos en Con Dos que se quieran. Ahora aquí en Quinta Avenida y Calle 32, en Miramar, en los maravillosos estudios Abdal. Hoy nos acompaña a todos y para mí es un programa muy especial, por razones obvias, ya lo verán, una de las más grandes conductoras, animadoras, locutoras de televisión que ha tenido nuestro país, la historia de la radiocomunicación en nuestro país, de la televisión cubana. Acaba de cumplir recientemente, este año, acaba de cumplir 80 años, y cuando la vi llegar al estudio, tan bonita, tan elegante, tan enjollada, tan juvenil, me llamó mucho la atención porque hacía un tiempo que no nos veíamos y ella ha sido parte de mi vida desde que yo nací, ha sido parte de mi familia también. Será una entrevista un poco difícil para mí emotivamente. Está con nosotros Eva Rodríguez. Saludos, amigo. ¡Mi vida! En mi caso tienes que decir saludos, mi hijo. Mi hijo, tengo tantas anécdotas tuyas. Por eso. Eva, a ver, ya dije que habías nacido en 1930. Sí, 13 de mayo de 1930, San Antonio de los Baños, la calle Ancha. Así está. Hablemos entonces de tu casa, de tu niñez, San Antonio. Ajá. Mira, yo nací en San Antonio de los Baños. Mi madre era una mujer enferma porque tenía problemas de tiroides, de bocio, fue operada 3 veces. Y a los 2 años mi padre me llevó para casa de los abuelos paternos y 2 tías, también hermanas de mi padre. Era una casita muy humilde. Mi familia trabajaba en el tabaco. Mi padre era escogedor de tabaco, bueno. Y mi madre y toda la familia, por parte de madre y por parte de padre, eran despalilladoras de tabaco. Imagínate, cuando el taller paraba, a los dueños no les interesaba que se murieran de hambre los trabajadores. Y la vida, yo no recuerdo haber comido un bistec, ¿tú no sabes? Yo comía mucho harina con un huevito que ponía una gallina que no tenía gallo. Y la abuela decía, el huevito es para la niña. Allí llegué de 2 años. La vida transcurrió, quizás la tía mía, Herminia Rodríguez. Ella, yo creo que en el fondo, ella tenía algo artístico, que me llevó de la mano al arte. A los 3 años ya yo sabía poesías corticas, y en una ocasión me llevó a un velorio, y yo le decía, tía, recito, porque en cuanto veía público ya era la actuación mía. Sí, enseguida. Y la gente le decía, ¿qué es lo que quiere la niña? ¿Quiere hacer pipi? ¿Quiere comer algo? ¿Quiere? Y tía, no. Bueno, se tuvo que ir porque yo desesperada por recitar. Pero ya a los 6 años, ya ella me llevaba a todos los espectáculos del partido que eran en el Centro Obrero del pueblo, que existe todavía. ¿De San Antonio de los Baños? No, de Santiago. ¿De Santiago de las Sí, Vegas? donde me llevaron por enfermedad de mi madre. Recitaba poesías vanguardistas, que yo no sabía lo que era vanguardia ni nada, pero yo la presentaba como una poesía vanguardista. Estaba la guerra de España y todo eso, y poesías larguísimas. Y allí, pues me fui educando en ese tipo de cosas. Y tú me habías contado un día, por teléfono yo creo, que tú conocías a Gabriel, el letrista de La Rosa de Francia. Mira, la casa mía era quizás la más pobre de la cuadra, de madera. Los pisos eran de cemento, muy pulidos porque lo limpiaban diariamente. Pero enfrente vivía un señor que le decía Monsieur, que debe ser por Messier. Claro. Monsieur. Era Gabriel. Él hizo la letra de la canción, era violinista. Hizo la letra de la canción Una Rosa de Francia, porque tenía amores con una mujer casada del pueblo que tuvo un amor una tarde. Sí. Y él le dedicó esa canción, pero claro, no la podía dar a la publicidad. Y iba siempre allí Rodrigo Prats. Era jovencito y visitaba, la gente, estaba Esther Borja allá también viviendo, y había una corriente intelectual y musical y de todo. Y entonces Rodrigo le hizo y siempre, Una Rosa de Francia de Rodrigo Prats. La letra es de Gabriel. Pero tienen una historia también, que él y Panchito Simón crearon en Cuba el Día de las Madres. Mira. El Día de las Madres, que se celebró el 9 de mayo de 1920 por primera vez. Y ellos mismos sembraron en un terreno claveles rojos y claveles blancos, para cuando llegara el día, tuviera el que la tuviera viva, su clavel rojo, que la tuviera... Así fue la historia de ese. Y se lo adjudicaron a un periodista, Muñoz,
que fue el que puso la noticia en el periódico. Qué bárbaro. Y la idea fue de ellos dos. Y la idea fue eso. Ahora, después que ya tú eras una jovencita, yo me imagino una adolescente cuando llegaste a La Habana, cuando viniste para en aquel momento, por pero supuesto. te tengo que contar algo más. Loco, tú me puedes Sí, contar algo lo que tú más. quieras, esto es tuyo. Mira, mi Este es tu familia programa. eran ya, mis abuelitos habían muerto, mi familia eran 2 tías, la tía Herminia, que era la que me llevó a todas estas cosas, y un tío que tomaba, era borracho, que me hizo la vida un yogur. Porque yo sufrí esa niñez tremendamente cuando aquel hombre llegaba tambaleándose y peleando. Aquello fue terrible. Tenía un trago malo, lo que le llaman trago malo, ¿no? Esa No, gente él que era llega- borracho. Sí, ya. no, pero sí, la gente le dice trago malo al que llega y pelea. Bueno, sí, él Porque hay un peleaba. trago alegre, ¿no? Que Siempre decía que le habían cogido dinero de donde él lo tenía guardado y era que lo cogía para emborracharse. Sí. Entonces yo me ponía muerta cada vez que llegaba por la noche. Al fin, muere el tío y Sí, mis porque tías. tú sentiste calma con esa muerte. Sí, yo sentí calma porque un borracho no hay que lo aguante en la No, casa. no. Tú un borracho Entonces vinimos para La Habana a vivir. Vine para La Habana por mis 2 tías despalilladoras y una un poco enferma, la mayor. Vinimos a una casa que le llamaban de vecindad. Pero esas casas de vecindad, Eva, ¿es lo que después fueron los solares? ¿O esto tenía Bueno, otro? era un poquito más Un poquito refinado. más refinado. Por ejemplo, eran figuras, gente decente que vivían en una habitación. Y tenían que ir a un baño, habían 2 baños atrás, grandes, enormes, Sí, eran baños, para todo el mundo. Baños para todo. Tú tenías por esa época como 12 años, por ahí 12. 12 años. 12 años. Vine a estudiar el bachillerato. ¿Y sabes quién vivía al lado de mi casa? No me puedo Una imaginar. señora llamada María Calvo, Sí. que al final es la Macorina. Mira tú. La no, Macorina. La Macorina. Sí, porque el historiador de María Calvo, cuando veníamos de Trinidad un día, me dice, hablando de cómo se llamaba, me dice, se llamaba María Calvo. ¿Y tú dijiste? Digo, era coja, un poquito coja, sí, porque uno de los amantes le tiró por el pie un tiro. ¿Qué cosa? Y que era muy religiosa, digo, iba a misa todos los domingos. Entonces me había dicho a mí que ella nunca se había casado. Claro, ella lo que tuvo muchos amantes y cada amante le regaló un carro. Y ella se paseaba por La Habana en el carro. Pero que tiene una piquera, qué bueno que puso. Ella salía y se metía con los hombres. Y las mujeres, imagínate, iban con sus esposos y ella les decía piropo a los ¿Y hombres. era bonita o no era bonita? No, usaba unos perfumes. Usaba un perfume que yo le pregunté, porque a mí me llamaba la atención a los 12 años aquella fragancia. Me decía, es jazmín de Lubin, era francés, y muchas joyas. En las manos, brillantes, esmeraldas. Eva, pero a ver, para precisar y que no se quede, después el público se queja cuando no se Ajá. precisan algunas cosas. Esta Macorina es la de la canción, ponme la Claro, mano aquí, sí, Macorina. sí. Vamos a dejarlo ahí. A ver, háblame de tu participación, porque creo que fue muy importante y es muy importante en tu formación política que siempre Sí. la has tenido, en la Juventud Socialista del barrio de Marte. Sí, mira, yo vivía en Rayo entre Reina y Estrella, a mediación de cuadra. Cuando yo empecé a estudiar bachillerato, todas eran niñas, porque fue en el Vedado. Yo me iba con 10 centavos para que cogiera el tranvía para allá y para acá. Yo me iba a pie desde ahí hasta el Instituto del Vedado, para coger eso para la merienda, porque las demás gente merendaban y yo, figúrate. Y yo iba y venía a pie. Entonces me enrolé ahí con la Juventud Socialista del barrio Marte, que era cerca de allí, Claro, en Estrella y Maloja, por ahí. claro. Y aquello fue para mí una cosa increíble, las tareas que cumplíamos. El dirigente próximo a mí era Roberto Ascuí Juara, que admiré muchísimo porque era una gente, él tenía 23 años. Y hablaba... Y tú tendrías 15, 16. Sí, yo menos, sí, acababa de entrar en... Y más o menos estuve trabajando con él muchísimo tiempo hasta que me casé después. Y era Flavio Bravo el que dirigía la Juventud Comunista en aquel momento, el que ponía las tareas. Y un día se me aparece Ascuí allá al instituto y me dice, Polaca. Polaca. Sí, ¿Por me qué decía Polaca, por porque qué era te- muy blanca y muy rubia. Y en lugar de decirme Eva, me decía Polaca. Está bien. Y entonces me dice, Polaca, hoy va a desembarcar un barco que trae... Era una exposición, pero fascista. Me dijo, eso no puede desembarcar. Toda la juventud tiene que reunirse allí a tirar piedra, palo, lo que sea. Reúne un grupo de gente de aquí y va para allá, para la avenida del puerto. Pero yo pasé revista y yo no podía decirle a ninguna gente fista de allí que fueran
hacer esta cosa y fui yo solita. Yo llevaba una carterita así que vendieron en el Tencent, que tenía 2 tapitas, no tenía cierre ni nada. La llené de piedras y de cosas y voy para allá con unos tenis viejitos, blancos, lisos, porque aquello fue apoteósico. O sea, lisos como estos. No, esos tuyos son lindos. Estos los que no son viejos. No, los míos eran viejitos y lisos, y de mala muerte. Y voy para allá y empiezo a tirar todo lo que tenía cuando la policía nos ataca al grupo con chorros de agua y el patinaje mío por la avenida del puerto fue tremenda hasta que oí la voz de él que dijo, huye polaca. Al decir eso, Fangio, ni Juan Torena, ni nada me hicieron nada. Arranqué y pude montarme en un tranvía y yo sentía que la carterita me pesaba una barbaridad, pero yo no abrí aquello hasta que llegué al cuartico de mi casa. Cuando lo abrí tenía una pistola dentro. ¿Qué te la había puesto quién? ¿Acuí? Acuí. Cuando él llegó con la cara ensangrentada y con todos los cristales, porque él era visco y usaba espejuelos. Y entonces todos los cristales los tenía y yo con una pinza de ceja, porque si iba a algún lugar a que lo curara, lo prendían. Claro. Porque era así la cosa. Claro, sí, sí. Entonces él me dijo, me salvaste la vida, polaca. Porque si le cogen la pistola, imagínate tú lo que hubiera pasado. Ven acá, Eva, y este Acuí es el que tú alguna vez me has contado que fue tu primer amor, así o algo Chico, así. tú sabes que yo llegué a pensar que sí me enamoré de él. Sí. Era negro, visco, gago, pero yo sentía algo muy especial por él. Una admiración, una cosa, los gestos que hacía, con un llavero que tenía, todo me fascinaba. Pienso que sí. ¿Y tú le hiciste un poema? ¿No lo Sí. trajiste? ¿No te acuerdas del poema? Sí, cómo no me voy a acordar. Dámelo, dímelo. Dice, tú no me das tu amor, tú me lo prestas. Y yo lo uso feliz, voy a la fiesta y regreso con la ilusión perdida. Tú no me das tu amor, tú me lo prestas. Y te lo acepto así siempre contenta, porque sé que sin él no tendría vida. Este amor sin derecho de un instante, he soñado 1000 veces arrancarlo, aunque sé que jamás he de lograrlo. Y aunque seas dolor y seas tormento, y aunque sea muy larga la partida, yo esperaré por ti toda una vida. ¡Ah, qué bonito, Eva! Pero después en el autógrafo, él también sentía esa misma pasión. Me puso, un amor como este será posible después que triunfe el comunismo en Cuba. Qué bárbaro. Muy lindo, yo lo tengo Es guardado. muy lindo porque además ahora ya no hay problemas con eso. O sea, como Sí, que- mira, hay mucha gente que piensan que el negro y el blanco valen lo mismo y eso, pero no hasta ese punto. No hasta el punto de que se casen. No. Y en aquel momento, mi familia era comunista, todo, pero en aquel momento eso era un tabú, eso era importante. Sí, pero estamos hablando de hace muchos años. ¿Cuántos? ¿Eso fue qué? Imagínate tú, Bueno, hay Amaury. que sacar cuenta, ya se sabe que tú tienes 80, pues tú la malas. Eso tenía yo 15 años, una cosa así. No, por el amor de Dios. En aquella época te podían haber matado, arrastrado por la calle. Seguro. Por una cosa como esa. Ahora, ¿quién fue entonces el padre de tu hijo mayor? Bueno, mira, estudiando bachillerato, él se enamoró de mí apasionadamente. Era un compañero tuyo de... Compañero de estudio. Estudiábamos en casa porque a mí el español me encantaba y en las matemáticas era malísima. Y entonces él era un matemático. Yo le daba español a él y me daba matemática a mí. Y física y química y esas cosas. Y ahí nos enamoramos y nos casamos. Y tengo una anécdota que sí te la voy a contar. A ver, porque cuéntame. yo soy una mujer muy sincera, siempre lo he sido. Tú eres maravillosa lo que eres tú. Tú eres maravillosa. Mira, Es lo que tú eres. esto que te voy a contar no lo sabe ni él. A ver. Cuando nos casamos, mis 2 tías eran solteronas. A mí no me prepararon para el matrimonio. Yo fui al matrimonio como era en aquella virgen. Sí, claro. Y salí en estado enseguida. Las 2 familias, la de él y la mía, determinaron que yo no debía de tener ese niño. Sí. Y me llevaron a un doctor Canosa que vivía en la calle San Lázaro. Y cuando yo me acosté en aquella camilla, vienen con una inyección y ahí me dio un ataque de llanto. Y viene el señor, el médico, y me dice, ¿por qué tú lloras, muchachita? Digo, porque yo quiero tener mi hijo. Dice, mira, coge los 100 pesos que me pagaron y vete a comprar la canastilla. Ah, qué Y lindo. salí de allí corriendo. Qué lindo, Eva. Y le di un abrazo a mi marido y a tía y a todo el mundo. Porque él también quería, ¿no? Y hoy en día es mi locura, Es porque tu bebé. es un muchacho tan inteligente, tan bueno. Es coronel de Minín. Bueno, Yo lo adoro. al lado tuyo, ¿de qué manera podía no salir un muchacho bueno? Ahora, vamos a ver, ¿cuándo tú llegas a la televisión? Mira, yo estaba en mi casa
Y un día viene una vendedora de Avon y me dice, estoy muy triste porque me presenté como locutora en un examen que hay, fíjate, llega la televisión a Cuba y yo quería, y que se vea la señora, tenía bastante edad, Sí. y ella me dijo y me suspendieron, y yo dije, locutora, me quedé fascinada con aquello, Con la palabra, además. con la palabra. Hermoso, qué bonito suena. Cogí y llamé por teléfono, yo fui tremenda, al ministro de Comunicaciones porque estaba cerrada la matrícula. Y cuando yo llamo, me dice, Eva Rodríguez, ¿de dónde? Digo, de San Antonio de los Baños, porque ¿qué le iba a decir? Claro, claro. Y salió el hombre al teléfono. Y me dijo, mire, vaya mañana a ver a Vaquero de parte mía, que yo lo llamo ahora para que la incluya en los exámenes. Y fui, examiné. Pero eso, que te salió el ministro así. El ministro. Mira tú. Vaya, eso son cosas que si se dicen no... No se cree. No, Y lo llamé a la casa porque venía la... Bueno, fui, examiné y había un señor de Crucellas allí. ¿Crucellas qué cosa? ¿Era una publicitaria Era de una esta? publicitaria que tenía Crucellas. Y entonces me dice, el lunes vaya a ver a fulana de tal para hacerle una prueba porque posiblemente la contrate Crucellas. Y así fui. Y me dijo, tenemos que hacerle una prueba. Con el producto, usted se aprende el texto y va a visitar 10 casas. El publicitario venía atrás. Si usted vende 8 productos, la contratamos. Si no, no es buena vendedora. Y yo tocaba y le metía el comercial completo. Me compraron 9 y una negra gorda que estaba en un solar me dice, ay, mija, como me gustaría, porque era Hacks. Era Hacks, que era para limpiar la cazuela. Para limpiar la cazuela. Y entonces dice, ¿cómo me gustaría tener? Pero hijita, yo no tengo ni un centavo. Y el tipo me dijo, le das el producto. Entraste por la puerta grande. Sí, pero en esa época, a ver, tú también habías hecho radio, con la 1010 tú tuviste. No, yo lo que visitaba la 1010 Tú de visitabas la jovencita. 1010. ¿Qué cosa era la ¿Qué cosa 1010? era la 1010? Que recogí mucho dinero para hacerla. Ahí Y está. como recogí mucho dinero, iba todas las noches a disfrutar de Miguelito Valdés y de toda la gente. Pero la que, 1010 era una emisora del pueblo, la emisora del pueblo, del Partido Comunista. Del Partido Comunista. Era que una la vi emisora destruir después. que después la viste, Sí, la viste destruir. acabaron con ella. Ahora. Recogí dinero también para el edificio que tiene la CTC ahora, que antes se llamaba Confederación de Trabajadores de Cuba. Y por los bonos que yo vendí para las dos cosas, me hicieron madrina de Juan Marinelo por el barrio Martes. Porque le vendí un bono de 100 pesos, que en aquel momento era a Márquez Sterling, que era un anticomunista de estos rabiosos. Qué bárbaro, es que, bueno, es que la vida... Tú sabes que conocí a todos los comunistas de la época que visitaban mi casa pobrecita, y la casa de Narciso Rodríguez, mi tío. Cuando iban a dar una charla a los comunistas, paraban en mi casa y comían de lo poco que teníamos. Allí fue Blas Roca y Lázaro Peña, que eran líderes de los trabajadores. Pero fue Juan Marinel y este otro moreno que me encantaba oírlo hablar, García Agüero. Esos eran intelectuales. Qué cosa. Pero tú me habías hecho un cuento, una vez me habías hecho un cuento, una anécdota que te vinculaba con Amaury Pérez García. En una mención. Mi primer trabajo en la televisión fue con tu padre. Yo llegué, me habían dado una mención de Embrioné 54. ¿Qué cosa era eso? Una crema de belleza, cuando eso yo era linda y menudita. No, Eva, no. ¿Cómo que cuando eso tú eras linda? Tú sigues siendo linda. Chico, ya ¿Qué no. cosa es eso, por favor? Oye, cuando yo llego, yo iba temblando a trabajar con Amaury Pérez, imagínate. Cuando yo llegué, me coge la mención, dice, no, pero esta gente no han pagado tanto. Rácate. Yo me había pasado 3 días estudiándome aquello. Yo dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Pero traté de relajarme. Me siento en una como si fuera una coqueta que no tenía espejo y con el producto adelante. Y habían unos bailarines hablando y fastidiando y los pasos frente por frente a mí. Y el nerviosismo que yo tenía de decir lo que Mauri se me olvidó la mención. Y empecé a improvisar y que esto y que qué sé yo, el masaje y la cosa y el anunciante yo estaba a prueba, me contrataron. Sí, claro. Pero me metí minuto y medio hablando. Claro. A Mauri salió después y me dijo, pero muchachita, ¿qué tú hiciste? Si te quité la mitad de la mención, has metido mención y media. Pero bueno, no pasó nada tampoco con eso. Porque el viejo también, bueno, el viejo era... Mira, yo trabajé tanto, te voy a decir, trabajé tanto con Amaury y con Condal, que siempre los recordaré eternamente, porque siendo yo después la presentación de todos los programas de Manolo y la animación, Sí, ahora hablamos de Manolo. los dos me llevaban para hacer las cosas importantes. Con Amaury hice todos los 26 en el interior. Con Condal
hice un programa con Rosita y también fui a millones de veces. Una vez nos quedamos botados por allá por Camagüey y pasamos la noche ahí sentados en un andén esperando que amaneciera para venir en lo que fuera para La Habana. Y de verdad trabajé mucho con los dos y a los dos los quise mucho. Y los quiero. Porque No, para claro. mí no han muerto. No, es que ese tipo de gente no se muere No, nunca. nunca. Ahora, Eva. ¿Y tú no te acuerdas de una anécdota contigo? No, Cuando en el año 70, que eras un pepillito que no te dejaban salir, yo animaba el espectáculo por la noche con Consuelito y Pinelli. Claro. Y después por la noche había un show para los extranjeros, que eran con artistas cubanos. Y tú querías naturalmente ir. Sí, claro. Y yo dije, Ir a ver, porque ay, pero si yo lo llevo y yo lo cuido y está conmigo, entonces te dejaron. Y toda la noche vas para allá conmigo. Es que nosotros hemos sido todos. Ahora vamos a hablar de Sí. todas las cosas porque yo tengo tantas preguntas para ti. Además, estoy realmente muy agradecido, debo decirlo, en la mitad del programa. ¿De qué? De que tú estés aquí conmigo, de que hayas aceptado venir. Ay, es una chico. entrevista que me cuesta trabajo porque estoy emocionado. No, pero espérate eso. Mira, Pedro García me hizo el traje. Mira qué lindo. Mira cómo vino, mira. Jordán mira los Cristóbal me zapatos, mandó los zapatos. Los zapatos que ha traído Eva, lo más grande de la vida. Entonces yo estoy muy... Olimpia me hizo estas joyas para que le exhibiera en tu programa. Es que me todo, puedo pero quejar. has venido como una princesa, no que me vaya a quejar. Ahora, tú fuiste junto con Nela del Rosario, La mamá primera mujer. de Guido López Gavilán, Sí. una gran, maravillosa locutora y maravillosa persona. Fantástica. Las primeras mujeres que hicieron noticiero en Cuba. En Cuba y en América Latina. Y en América porque Latina. resulta que todo el mundo utilizaba hombres. Y el mundo en televisión rompió con nosotras dos. Qué cosa. Sí. Y fuimos los que dimos la noticia de la caída ahí voy. De la caída de Batista. De Batista. Fueron ustedes ustedes dos la que Sí, estaban. cómo no. Y estaba Ibrahim Urbino, que era tremendo Ibrahim locutor, y Urbino. don Pablo Medina también. Claro, Pablo Medina, que era también otro de los, No, de los grandes. de los grandes, que se olvida Sí. muchas veces. Ahora, cuando tú conoces a Manolo Rifá, Mira, otro de eso, de esa promoción que después de aquellos grandes de la primera generación, después viene Manolo, Sí. junto con Pedraza Ginori, Sí. es esa fuerza. no, Manolo que viene. fue antes. Manolo Mira, fue antes, Manolo fue antes. Manolo, en la época. Pero Manolo es muy joven. Lo primero, sí, pero fue los tres primeros. Estaba Amaury, que Manolo decía que era la cubanía, lo que él daba en sus programas, la cosa cubana. Estaba Condal, que era cantidad de mulatas preciosas y todas del mismo tamaño y todo. Sí, era una cosa. era como el Rodney de la televisión, ¿no? Claro, y también lo hizo en Tropicana, En Tropicana, que trabajó con muchísimos años. el mejor show que yo recuerdo. Y Manolo era lo moderno. Manolo Manolo era muy hizo, joven. en el 60, Manolo hacía videoclip, lo que es videoclip ahora, con cada artista. Sí, las cosas de Manolo era muy atrevido. Pero Sí. ¿cómo tú lo conociste? Yo Pero, lo a ver, conocí- pero él era más joven que Amaury, más joven que Condal, Y mucho más joven que yo le Sí. llevaba 6 años también. Yo le llevaba 6 años. Pero ¿dónde ustedes se Mira, conocen? en el estudio, él mortificaba mucho. El terror mío son las cucarachas. Yo no puedo ver una cucaracha porque me muero. Aquí no hay. Si hay una aquí, se acaba No, el programa. no hay, aquí no hay. Óyeme, entonces un día me tiró un papel negro con paticas así y yo solté el papel, la noticia y me fui corriendo. Y me dice Amadeo Barleta por la noche, porque había un cóctel, una cosa que yo fui, ¿qué le pasó a usted por la mañana? En el noticiero, porque él lo veía. Digo, que me cayó una cucaracha arriba, porque yo no iba a embarcar al compañero de trabajo. Sí, claro. Y al día siguiente vinieron con bazooka fumigando todo y aquello, porque pensó el viejo que era así. Yo conocí a Manolo así. El mundo en televisión a veces había una parte que era económica, que era bastante pesada. Los camarógrafos le decían a Núñez Pascual, no se mueva, quédese ahí sin moverse. Y el pobre Núñez Pascual hablando de la economía y ahí, y bajaban a comer chicharrita abajo. Y estábamos en el tercer piso. ¿Cuánto duraba el noticiero ese? Empezaba a las 7 de la mañana y terminaba a las 9. 2 horas de noticiero. Pero había que estar ahí desde temprano Hombre. para ver todo aquello. Entonces ahí empezó Manolo a decirme, si el día que te divorcies me caso contigo. Porque tú no estabas divorciada todavía. No, yo estaba con mi esposo y Claro, el niño y tu chiquito. niño. Y el niño le cogió un odio que no lo podía ver porque delante de él le decía, cuando tu mamá se divorcie de tu padre, yo me caso contigo. Yo me caso con ella. ¿Qué cosa? Y el niño lo miraba, figúrate, y así. Él tuvo problemas y lo torturaron y se tuvo que ir, y eso es una historia muy larga de contar. Se tuvo que ir y fue para Italia. Cuando regresa, triunfa la revolución, él toma la embajada de Cuba en Italia,
que yo tengo la foto con la bandera cubana y demás, y regresa rápido para Cuba. Cuando regresa, yo estaba divorciada. Me dice que tú te divorciaste, me caso contigo. Pero... Y empieza a decirle a todo el mundo que era novio mío, y yo una pena con Nela, yo le decía, Nela, eso no es verdad, porque yo tenía una vergüenza de Oye, tener... además, Nela también, igual que tú, una señora, todavía se mueve por la joven, pero Nela siempre fue Sí. la exquisitez, la Sí, decencia, la sí. educación. Y yo tenía una pena que Nela pensara que yo era novia de Manolito, yo decía, ay no, y a todo el mundo yo se lo negaba. Convocó para una despedida de soltero, preparó todo y nos casamos. Pero él dijo, sí, me caso contigo, pero a ti te gustaba, está claro, ¿te gustó desde la primera vez que lo viste o no? Yo lo veía como un niño, fíjate, yo lo veía como un muchacho. Es que él siempre fue como muy juvenil. Como un muchacho. Muy juvenil, Manolo, ¿no? Manolo sí, él era así, y muy simpático. pequinético. Y sí. A Omara, por ejemplo, pasaba y le daba una nalgada y cosas así. Yo decía, ay no, yo pensaba que no, pero mira, me fue poco a poco enamorando y nos casamos enamorados y 50 años duró el matrimonio. 50 años duró el matrimonio. Cuéntame la anécdota de cuando Manolo te puso a donar sangre en el estudio. Cuando la campaña de las donaciones de sangre. Sí, el programa comenzaba, era Música y Estrellas, que no querían hacerlo, extraerme la sangre, porque decían que a lo mejor esa sangre se echaba a perder con el polvo del estudio y demás. Yo vestida muy elegante, acostada en una camilla, y empezaban a extraerme sangre. Y cuando dice el doctor, ya, dice, no, faltan 3 carteles, deja de ahí adentro. Y yo decía, me van a desangrar aquí. Y Manolo, que se moría de ver sangre, como era en blanco y negro, él seguía y mi madre en San Antonio de los Baños me llama por teléfono y dice, ay hija, qué susto pasé, me parecía que te estaban sacando la sangre de verdad. Y te estaban sacando la sangre de verdad. Claro, y era para que yo dijera después, saludos amigos, y el programa, claro, ¿no? para que vieran que donar sangre. Que donar sangre no era una cosa... Yo tengo un diploma por haber donado muchas veces sangre. Bueno, tú has donado alegría, que es una cosa de las más importantes del mundo. Cuéntame la anécdota de la perla, de la leche de perla. Ay, chico, ¿cómo tú te enteraste de eso? Eso sí nunca te lo dije. No, porque... Mira, Manolo era muy efusivo. ¿Tú crees que la gente no habla? Al primer baile que fuimos, un bailecito de carnaval que yo no quería ir, pero involucré a una compañera locutora para que fuera con un musicalizador también, porque yo decía, y yo vi con este bebé y fuimos. Y la despedida fue que me dio una mordida en el brazo esa noche, que se me hizo un hematoma. Un hematoma tremendo. Pero ya éramos novios. Yo tenía un Buick y él no tenía carro y yo lo llevaba hasta la casa todas las noches. Y llevaba una prima de chaperona porque la tía mía decía que no debía de salir sola con él porque la gente, ya casándonos, sí, sí. Ya, pero bueno. Pero así era. Y la prima me presta unos aretes de perlas encurtidos. Unos areticos que eran muy simples, la perlita nada más. Manolo besuqueándome, bueno, hasta mañana, me da un beso en la oreja y se traga la perla. Se la tragó y yo decía, ay, mi arete, mi arete, mi Porque arete. ahora cuando llegue a la casa, ¿dónde está la otra? Sí. Te preguntarían menos que tu tía, ¿no? No, la prima mía, la dueña del arete, atrás de la máquina decía, ay, Manolito, mi perla de cultivo. ¿Qué te digo? Espera hasta mañana. No apareció nunca. No apareció nunca, ¿no? No, eso. No, también era chiquita, ¿no? Era una perlita chiquita. A ver, hablamos, estoy muy entusiasmado, Eva. Lo repito, sí, estoy muy entusiasmado. Estoy feliz. Ay, chico. Estoy muy feliz. Más estoy recordando cosas, tú hablas y yo recuerdo. Que cuando fuiste a tener, tú tienes otro hijo. ¿Cómo no? El hijo con Manolo. Sí. Ese sí lo vi yo, ese sí lo conozco bien. Sí. Pero hay una anécdota vinculada con tu reticencia a tener ese segundo hijo. Ah, esa anécdota es muy buena. Íbamos por un 26 de julio, creo que era en Santa Clara. Iba el chofer, a Mauri, tu padre, y yo atrás. Y se vira tu padre y me dice, ve acá, Eva, ¿cuándo tú le vas a dar un hijo a Manolo? Y yo me quedo así, digo, a Mauri, pero si yo no paro. Viajes internacionales, representé a la televisión cubana en todos los países socialistas. Estuve en los Estados Unidos, en la parte de la Florida, Tampa, Cayo Hueso, Miami, y al triunfo de la revolución casi fuimos. Y entonces a Mauri me dice, Eva, fíjate, en la vida todo pasa. Él era muy simpático también, me dijo, hasta la ciruela pasa. Dice, y lo único que le queda a uno cuando es viejo son los hijos. Yo me quedé pensando y digo, a Mauri tiene razón. Entonces, estaba el Festival de Varadero andando, Manolo se tenía que ir a Polonia con Fara.
él de... Con Fara María. Con Fara María, que ganó ese año, y iba también Alberto Vera. Ah, cuando ganó Fara ganó Sopot, ¿no? Claro. Sopot, exactamente. Claro. Y tuvimos un encontronazo antes de irse, naturalmente, una despedida amorosa. Una despedida amorosa. Claro. A la semana digo yo, ay, estoy embarazada. Y voy a... Porque lo presentiste, porque a la semana no se entera nadie que te embarazada. pero yo sí, yo sabía que estaba. Tenía un asquito y una cosita, digo, ay, estoy embarazada. Y voy al comadrón y me dice, ¿cómo tú vas a saber que estás embarazada ni con 15 días? Pues yo estoy embarazada. Y estoy embarazada y ya, cuando me hicieron la prueba estaba embarazada. Qué bárbaro. Entonces empiezan a sacarle sangre a Manolo para ver si teníamos la sangre acorde uno con otro, que teníamos RH negativo los dos, pero Manolo se desmayó y ya eso era con el barrigón. Yo ay, mi marido se me muere, porque Manolo no podía. Él llegó y dice, ¿qué mano pongo, doctor? Sí, y cuando me dieron el pinchazo hizo así, y yo por todo aquel pasillo corriendo. A ver, yo quiero que tú me hables de tres, hemos hablado de Vanela del Rosario. Sí. Pero hay dos locutoras de las que se habla poco, y tú las conociste. Freya García y Dinora del Real. Sí. Se habla poco. Mira, Freya era una muchacha sencilla, humilde, que le pidió a Dios vivir hasta que su hijo se graduara. Y así fue. Graduándose el muchacho, murió ella. Yo la admiraba mucho, la quería mucho. Era muy culta, hablaba muchísimos idiomas, ¿no? Sí, yo la recuerdo que hablaba muchos idiomas. Sí, era una muchacha muy culta, muy culta. Dinora fue compañera de nosotros. Claro. Y trabajábamos muchísimo, pero Consuelito y yo teníamos una empatía, una cosa desde que nos conocimos. Sí, por eso yo ¿Tú te acuerdas, Varadero 70, que teníamos el cuarto abierto? Ajá. Así, el cuarto de una, el cuarto de la otra y la... me decía, Gorda, ¿qué te vas a poner pero hoy? Tú sabes que y ahí... Flaca, ¿qué te vas a poner hoy? Y siempre teníamos esa... Yo quería justamente hablar de eso. Yo intento normalmente en estas entrevistas, porque me afecta, es decir, me afecta emotivamente hablar de mi mamá, de mami, ¿no? Claro. Pero contigo no, porque contigo es como tenerla viva. Y yo quisiera que tú le contaras a los televidentes, porque mucha gente pensaba que entre ustedes dos había rivalidad, y yo sé que no la había. Mi mamá te amaba y tú a ella. O sea, se respetaban. Porque fíjate, teníamos dos estilos distintos. Totalmente diferentes. El estilo de Consuelo era uno, el mío era otro. No había competencia. Quizás si hubiéramos sido del mismo estilo, quizás hubiera, pero nosotras en la vida. Yo recuerdo una vez que se le dio un homenaje a Consuelo y me dijo, óyeme, el micrófono no se lo deja a nadie, tú sola. Y yo me quedé así, yo decía, ay, si alguien me quita el micrófono para hablar y decir algo. Sí, no, porque había un grupo grande y ella me dijo, tú sola. ¿Cómo se llamaban todos ustedes? ¿Cómo se llevaban? Bueno, ya sé cómo te llevabas con mi mamá. Claro. y Germán igual. Con papá Pinelli, Sí. con Cepero, ¿cómo se llevaba? Hay una anécdota de Pinelli, cuando fuimos a Varadero 70, nos dieron una casa para los tres. Y dice Consuelo, pero ven acá, ¿cómo vamos a vivir nosotros aquí con Pinelli? Bañándonos y esto y lo otro. Y entonces fuimos y dijimos que queríamos una habitación para cada uno, porque por mucho que nos quisiéramos, era un hombre. Sí, claro. ¿Verdad? Sí, no. Pero bueno, papá, tú sabes que era un caballero. Papá Pinelli era un caballero. Eso era el sumo, era un hombre de caballería de otro. Siempre perteneció como a muchos otros siglos, ¿no? Eva. Era una gente increíble. ¿Cómo es eso de que tú le ponías los nombres a los programas de Manolo? Chico, porque mira, yo me hice profesional publicitaria. En aquella época los publicitarios tenían que ser profesionales en eso. Y yo compré una hora en el Canal 4 para hacer un programa que se llamaba Telebazar. Y para hacer las menciones de ese programa tenía que ser publicitaria. Claro. Y eso me dio cierta cosa así de... Y todos los programas de Manolo, a veces estaban, por ejemplo, que trabajó mucho con él, Quiroga. Quiroga, claro. A Buenas tardes. Ay, ¿cómo le ponemos? Y en ese momento entro yo, digo, buenas tardes. Dijeron, ay, vamos a ponerle, porque eran las 12 del día. Claro, 12 del día. Entonces, ¿cuál otro? Yo estaba haciendo té en la cocina y estaban ellos planificando saludos amigos. ¿Y cómo le ponemos? Digo, bueno, saludos amigos, vamos a ponerle saludos amigos. Porque cuando eso, todos los locutores salían y decían, muy buenas noches, amables televidentes. Claro. Muy buenos días, amables televidentes. Y yo salí diciendo, saludos amigos. Y ahora, ¿tú cuándo te retiraste de la televisión y de la radio? Chico, un día me llamaron del departamento mío
y me dijeron, como llamaron a Consuelo también, Sí, sí, yo y a sé. Pinel y a todos, Yo sé cómo se llama. hay una disposición de que se tienen que jubilar para darle paso a la juventud pujante. Así decía la carta, que yo la tengo. Juventud pujante, ¿pero por qué? Porque iban al baño, ¿por qué? No, La juventud, ok. quiero decir. A la juventud pujante, no Pujante, sé, la hace juventud esa frase pujante. así. La frase sí. es muy, Yo la tengo en es la muy carta. sugerente la frase, Sí. juventud pujante. Y entonces me jubilé, pero yo seguí haciendo el último programa que hice, lo hice ya jubilada, para sentir amor. Para sentir amor. Sí me afectó. Sí te afectó. La jubilación me afectó. A partir de eso empecé a padecer de depresiones. Unas depresiones que Bueno, pero el que te está viendo en este programa está viendo una persona que es la antidepresión. Es un antidepresivo, Eva Rodríguez, en esta noche de Con Dos que se quiera. Tú has sido, todavía eres, muy bonita. ay, gracias, pero imagínate Pero tú. es que tú siempre fuiste bonita y yo he visto fotos tuyas, de la casa las tengo, o sea, fotos tuyas con mami en el 70 y antes y en el 60 y tanto y no sé qué. Y yo tengo esas fotografías y las conservo como Es que trabajamos juntas tantos claro, años. trabajaron mucho juntas. Es un tesoro que yo conservo. A veces los recuerdos se van quedando solamente Es en eso, verdad. en fotos. En Y fotos. uno empieza a querer las fotos tanto, como más preciado tesoro. Es verdad. Pero tú mejor que yo, porque Sí. tú, eso sí lo sabes mejor que yo, que los programas tienen un maravilloso principio y a veces la desazón del final, ¿no? Cuando los programas ya hay que llegar al final. Para mí ha sido un programa... No, y para mí es más, porque no me puedo parar con facilidad. No, porque Así tú- que el beso me tú lo no das te tú a vas mí parar, sentada. ahora yo voy para allá. Pero yo te quiero decir que ha sido para mí emotivo porque viéndote a ti sentada frente a mí, primero nunca soñé que eso iba a pasar. O sea, nunca Ay, pensé Amaury. que iba a pasar, porque yo que entrevisto de qué cosas. Y entrevistar a una conductora como tú, de tanto talento, de tanta trayectoria, me emociona. Pero además, en algunos momentos creí ver a mi mamá. Así que Ay, mi te lo vida agradezco querida. Un beso grande para ti.